¿Cuáles son los parámetros? Eso es lo que estamos viendo de la clase anterior, de vehículo, que hay que todo un factor importante en redes de carga equivalentes, ¿no? Porque son los que ejercen solicitaciones. Y se toma en cuenta principalmente los vehículos pesados, no tanto los livianos. Ya van a ver que los vehículos pesados son los que ocasionan los daños o el deterioro en la estructura del pavimento, ¿no? No es tanto los livianos. Los livianos no. Nosotros dimensionamos en realidad para tráfico pesado. El que quiere considera el tráfico liviano y no tráfico pesado. Pueden haber 1000 vehículos circulando, pero si de los 1000 hay 600 que son livianos, quiere decir que podemos dimensionar con los 400 que son pesados, ¿ya? Eso para que tengan ustedes idea más o menos. Entonces, vamos a continuar explicando los parámetros de diseño del método ASTO. Habíamos indicado que tenemos el módulo de resiliencia que estamos viendo aquí en el gráfico. ¿Cómo se calcula el módulo de resiliencia? Hay que entrar a la columna vertical C, Ahí está el CBR de Kentucky, dice, ¿no? Es el valor del CBR. Entonces, con el valor del CBR del terreno de fundación que tengamos, nosotros entramos aquí, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos que el CBR es 5,5 aproximadamente, ¿no? 5,5 aproximadamente. Entonces, trazamos una horizontal hasta interceptar la primera columna vertical donde está el módulo resiliente. No confundan, no mezclen, estoy hablando clarito. Resiliente, no es resistente. ¿Ya? No confundan, los exámenes cuando pregunto teoría hay muchos que me ponen módulo resistente. No es así, es módulo resiliente, lo estoy aclarando ahora. El que se equivoca ya tiene la pregunta mal respondida. Módulo resiliente. Entonces, ese es uno de los parámetros que utilizamos, ¿no? Antes se dimensionaba directamente con el CBR, luego apareció un módulo resiliente, pero igual de manera indirecta se lo obtiene a través del CBR. De todas maneras, de ejemplo, como les decía, aquí si tenemos un CBR de 5.4 más o menos, trazamos una horizontal y vamos a hallar un módulo de resiliente que está entre 6.000 y 7.000 PSI, más o menos 6.200 PSI. ¿Ya? Esa es la forma de obtener uno de los parámetros. Seguimos. Ya sabemos cómo se determina el módulo resiliente con el CBR del terreno de fundación. Entramos a otra tabla, otro gráfico del método ASTO y encontramos ahí la figura 5.10. Coeficientes estructurales para capas asfálticas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar cuál es el aporte estructural de una carpeta asfáltica mezcla en caliente a través de la estabilidad Marshall que tenga nuestra carpeta asfáltica, a través de la estabilidad Marshall. Normalmente utilizamos estabilidades de 1.800 libras, que estoy indicando ahí, 1.800 libras. Para ese valor yo trazo una horizontal hasta la primera regla vertical y ahí voy a obtener aproximadamente 0,43. Voy a obtener 0,43. Es el coeficiente de aporte estructural de una carpeta asfáltica mezcla en caliente con estabilidad Marshall de 1.800 libras. Si la estabilidad es mayor, pongamos 2.000 libras,
Entonces, bueno, trazamos una horizontal también y vamos a estar con 0,45 aproximadamente de coeficiente de aporte estructural. ¿Qué son los coeficientes de aporte estructural? Nos da la relación, el valor que aporta cada una de las capas en la estructura flexible como un todo, ¿no? Cada una de las capas tiene un aporte, tiene una determinada resistencia, y eso es lo que nos da el coeficiente estructural. Si hay alguna pregunta, háganla, jóvenes. Esto es importante saber, conocer. No hay divisiones intermedias, entonces muchas veces hay que aproximar, ¿no es cierto? Están los valores 0,3, 0,4, 0,5, pero no hay valores intermedios. Entonces, de acuerdo a la estabilidad Marshall, veremos cuánto corresponde más o menos, ¿ya? Entonces, para el valor más utilizado, 1.800 libras, nuestro coeficiente de aporte estructural, 0,43. Busquemos ahora otro. La siguiente figura es el coeficiente estructural para capa base granular. Es otro gráfico, ya no es el mismo. ¿Cómo lo calculamos el coeficiente de aporte estructural de una capa base? ¿Cuánto aporta una capa base de piedra triturada? Para eso nos vamos al valor del CBR. Hemos dicho en clase de que generalmente trabajamos con valores de CBR mayor o igual a 80. Mayor o igual a 80. Aquí está CBR, dice, ¿no? Hay 50, 60, 70, 80. Entonces, el 80 nos vamos, trazamos una horizontal y vamos a obtener un coeficiente de aporte de aproximadamente 0,135. 0,135, ¿ya? Está entre 0,12 y 0,14, nos da 0,135. Yo lo sé de memoria esos valores porque siempre dimensionamos con eso, ¿no? Con CBR 80. Ahora, si tenemos certeza de que nuestro material es de buena calidad y siempre vamos a obtener CBR arriba de 100, entonces puedo calcular yo el coeficiente de aporte con CBR 100, ¿no? Y para CBR 100 me da 0,14. 0,14. Entonces depende del valor del CBR para que yo obtenga el valor del coeficiente de aporte estructural A2 de una capa base de piedra triturada. Continuamos. El siguiente es determinar el coeficiente de aporte estructural para subbase granular. Subbase granular. Lo mismo, de manera similar al de la capa base, buscamos el valor del CBR de la subbase. Generalmente trabajamos con 40% para la subbase. Entonces, ustedes díganme cuánto es el coeficiente de aporte estructural A3 para una subbase con CBR 40. Ensayen por ahí para que vayan practicando, ¿no? ¿Cuánto será el coeficiente de aporte estructural para una subbase con CBR 40? CBR igual a 40. 0,12. 0,12. Correcto. Está bien. Gracias. Es así de sencillo como se obtiene el coeficiente de aporte estructural. No tiene ningún aspecto especial, ¿no? Buscamos el CBR y trazamos una horizontal. Donde choca es el coeficiente de aporte estructural. Para 40 de CBR, que sería un ripio natural, sin chancar, nada, del lecho del río directamente o de un yacimiento de piedra, vamos a obtener un coeficiente de aporte de 0,12. Fíjense que en todo estamos utilizando CBR, ¿no? CBR. No les estoy hablando de los otros valores, ¿no? Que tienen en la tabla, ¿no? Valor R, ensayo triaxial de Texas, módulo aquí, PSI, nada. Todo utilizamos estas dos columnas, ¿no? CBR y directo el coeficiente. Lo mismo era en la capa base. Y con la carpeta asfáltica, la estabilidad Marshall. Hay otros valores, pero no los usamos.
no los usamos. Usamos lo que tenemos disponible. Los ensayos que hacemos en laboratorio comúnmente son eso, estabilidad Marshall y CBR. No hacemos valor R, no hacemos triaxial de Texas, ¿no? Entonces, por ese motivo nos vamos a lo más sencillo, lo más simple. Entonces ya hemos aprendido cómo determinar el coeficiente de aporte estructural de una carpeta asfáltica, de una capa base de piedra triturada, de una subbase de ripio natural con CBR 40. Ahora nos tocaría ver para una capa de subrasante mejorada, que hemos dicho que se utiliza mucho para disminuir los espesores de las capas superiores, principalmente cuando hay alto tráfico o los materiales de fundación son materiales de valor CBR muy bajo, limos, arcillas, etc. Entonces nos tocaría calcular el coeficiente de aporte estructural A4. En los apuntes y aquí en el gráfico no existe el A4. Eso ya es una cosecha nuestra, ¿no es cierto? Nosotros hemos modificado un poco el método de los gringos, de los americanos, y hemos introducido otra capa que le llamamos subrasante mejorada. Y como no hay un gráfico, utilizamos este mismo de subbase, lo utilizamos para la subrasante mejorada. Y generalmente la subrasante mejorada, lo ideal es que esté con valores entre 20, 25, bueno, 30 sería ideal también, pero por lo menos que tenga CBR 20, y eso corresponde a un suelo arenoso del tipo A240, índice de plasticidad 0, ¿ya? ¿Y cuánto sería el coeficiente de aporte estructural para CBR 20 de subrasante mejorada? Hagan ese otro ejercicio, por favor. Para CBR 20. 0,092, por ahí. Correcto, gracias. Sí, 0,09 más o menos. Un poquito más, un poquito menos, pero es 0,09. Tengan cuidado cuando utilicen estos gráficos. Alguien agarra y pone 0,9. No puede ser 0,9, ni la carpeta asfáltica tiene ese aporte. ¿Ya? Tengan cuidado con los puntos, con los decimales. Entonces, 0,09 por una subrasante mejorada con CBR 20. ¿Ya? La subrasante mejorada la colocamos a veces, otras veces no, pero generalmente en la mayor parte de los casos sí se utiliza porque permite abaratar costos y garantiza la vida útil del pavimento también. ¿Cuál es el otro? Ahora tenemos la relación, el coeficiente estructural para bases tratadas con cemento. Para bases tratadas con cemento. El método Ashton nos da también este gráfico para bases tratadas con cemento. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos otro pequeño modificación, adaptación, por decirles al método, y lo utilizamos esto mismo para base o subbase de suelo cemento también. Para base o subbase de suelo cemento. Y el coeficiente de aporte estructural va a ser función del valor de PCI. Valor de PCI. No hay aquí otro, no hay CBR, no hay estabilidad Marshall, no hay nada. Acá tenemos que entrar con la resistencia a compresión simple a los 7 días. Resistencia a compresión simple a los 7 días. ¿Ya? Que está expresada en kilopascal o en PSI. ¿Ya? Ustedes para la próxima clase van a encontrar el coeficiente de aporte estructural para una base de suelo cemento con resistencia a compresión simple a los 7 días de 22 kilos por centímetro cuadrado. 22 kilos por centímetro cuadrado. Para el viernes ustedes van a hacer ese ejercicio. ¿Ya? Les ayudo un poco. Como no hay aquí kilos por centímetro cuadrado, lo que van a tener que hacer es convertir los 22 kilos por centímetro cuadrado, convertir a PSI. Y una vez convertido a PSI, recién pueden ingresar
al gráfico y de acuerdo al valor que tengan, trazan la horizontal y van a encontrar el coeficiente de aporte estructural A2. En este caso sería base de suelo cemento. Puede ser también subbase de suelo cemento. La resistencia será menor, ¿no? 14 kilos por centímetro cuadrado, más o menos. Para capa base, 22. ¿Ya? Háganlo para los dos mejor. Para una subbase de suelo cemento de 14 kilos por centímetro cuadrado, subbase de suelo cemento, 14 kilos por centímetro cuadrado, y base de suelo cemento de 22 kilos por centímetro cuadrado. Para esos dos quiero que ustedes determinen cuáles son los coeficientes de aporte estructural. Me va a servir para explicarles un poco más el tema del suelo cemento. Es importante que lo conozcan porque la piedra está cada vez más escasa, no hay piedras jóvenes, entonces hay que ir trabajando con otros materiales. Hay ingenieros que si no ven piedra no es pavimento para ellos, ¿no? Vamos a ir cambiando ese concepto. Hay otros materiales que pueden alcanzar la resistencia de los materiales pétreos, base de piedra triturada, subbase de ripio natural, mezclando suelos arenosos con un porcentaje de cemento Portland. ¿Ya? Entonces, para la otra clase está de tarea eso. Cuando lo calculen me pueden pasar por WhatsApp también, a ver qué valor les da. La idea es que aprendamos. Y luego hay un gráfico que generalmente no lo ocupamos, nosotros no lo ocupamos casi nunca, por lo menos yo no lo he ocupado hasta ahora, y es para base asfáltica o base negra, ¿no? Que como es una base asfáltica, entonces se calcula también con la estabilidad Marshall, solo que las estabilidades son mucho más bajas que la carpeta asfáltica, y por lo tanto los coeficientes de aporte estructural también son menores, ¿no? 0,20, 0,30, ¿eh? En cambio la carpeta es de 0,43. ¿Ya? En algún caso se puede utilizar, sería una capa base de piedra triturada con un 2,5-3% de cemento asfáltico. Esa es una base negra, se le llama, o base asfáltica. Se utiliza en carreteras de alto tráfico, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre los coeficientes de aporte estructural? Fíjense que en base a estas tablitas y estos valores, ustedes van a poder hacer cualquier sustitución de materiales, ¿no? Van a poder sustituir capa base de suelo cemento por base de piedra triturada, subbase de ripio natural por subbase de suelo cemento, o pueden sustituir también otras combinaciones de materiales, ¿no? Entonces, una carpeta, si son 8 centímetros, solo queremos colocar 5, entonces 3 centímetros de carpeta hay que convertir a capa base, etc. Por ahí vamos a hacer algunos ejercicios. Pero bueno, que vayan practicando, vayan haciendo ustedes. Si hay dudas, hay consultas, me preguntan. Esta tabla 6.1 está en el método Ashton. Fíjense que las páginas no son correlativas, ¿no? De los apuntes del texto principal se han fotocopiado las páginas que normalmente utilizamos para dimensionar pavimentos flexibles, ¿ya? Entonces, no están todas las páginas así correlativas. Aquí hablamos de la tabla 6.1, área bajo curva de distribución normal, ¿ya? Hemos hablado de la confiabilidad de un pavimento, que es el nivel de certidumbre, la certeza que tenemos de cuánto va a durar el pavimento, si va a llegar a cumplir su vida útil, el periodo para el cual hemos diseñado, etc. ¿Ya? Y generalmente trabajamos con confiabilidad de 85% para carreteras principales, 85%. Entonces, este gráfico les va a servir cuando no utilicen
cuando no utilicen el ábaco del número estructural, pueden y utilicen la fórmula, entonces solo cuando utilicen la fórmula les va a servir este gráfico, ¿no? Si yo digo que tengo una confiabilidad de 85%, entonces busco aquí el valor más próximo a 0.85. Y sería este más o menos, ¿no? 0.85. Y ahí voy a obtener un valor ZR. ZR negativo. ZR negativo. Siempre negativo. ZR. Que es igual a la suma de 1, ¿no es cierto? Y en vertical más 0.04. Entonces ZR va a ser 1 más 0.04. Sería entonces 1.04. Ese es el valor de ZR. Lo van a utilizar los que calculen el SN, el número estructural con fórmula. Si no utilizan fórmula, no necesitan esta tablita, ¿ya? Si fuera la confiabilidad, si fuera 0.90, por ejemplo, fuera 90%, entonces hay que buscar dónde está 90%, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 90, 32. Podría ser, aquí está 89, 97, casi 0.90, ¿no? Casi 0.90. Entonces el ZR va a ser 1.2 más, aquí me tapó el 0.08. Pero generalmente trabajamos con 80, 85%. Si fuera 0.80, ¿dónde está 0.80 aquí? Busquen a ver 0.80 y me dicen cuál es el valor que más se aproxima a 0.80 y vamos a calcular el ZR. 0.7995. Correcto. ¿Y ahí cuál sería el valor de ZR? Sumamos 0.8 más en vertical 0.04. 0.84 negativo, ¿ya? El valor tiene que ser negativo, siempre es negativo. Es área bajo una curva y por eso es negativo. Cuando utilizan la fórmula, colocan negativo, ¿ya? Nada más. Bueno, está bien. Ya sabemos manejar esta tabla también. Algunos que utilizan fórmula. Más adelante vamos a ver la fórmula, ¿no? Vamos a ver cómo se calcula el número estructural con fórmula y con ábaco. Hay otro parámetro de diseño, es la desviación o desvío estándar. Desvío estándar. Ahí recomienda, sin errores en el tránsito, 0.34 para pavimento rígido, 0.44 para pavimento flexible. Estamos hablando hoy de pavimento flexible, entonces. Si decimos que no hay errores en el tránsito, estamos asumiendo de que nuestro conteo, nuestro censo de vehículos, de cantidad de vehículos es confiable. Y entonces podemos adoptar 0.44. Ese sub 0 igual a 0.44. Y si es con errores en el tránsito, que es lo que normalmente todo el mundo adopta, porque acá en nuestro país no estamos seguros de los conteos de tránsito, entonces estamos asumiendo que puede haber un cierto margen de error y adoptamos el valor de 0.49. 0.49. Ese es el valor más utilizado. Le estoy dando todos los valores que más utilizamos cuando dimensionamos pavimento, ¿ya? Y no solo aquí, esto mismo se repite en la Argentina, en el Uruguay, en ¿dónde más? Bolivia, Paraguay. He visto dimensionamientos de los diversos países y todos adoptan eso, ¿no? Es una forma de trabajar del lado de la seguridad también, ¿no? Pasamos esto, saltamos.
nivel de confiabilidad, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es nivel de confiabilidad? La selección del nivel de confiabilidad para el diseño de un pavimento está dada por el uso esperado de ese pavimento. ¿Qué uso le vamos a dar a ese pavimento? Es para que circulen vehículos, ¿no es cierto? Es lógico. Tenemos 10 minutos todavía, después vamos a tener que volver a entrar. No nos va a alcanzar el tiempo, les voy anticipando. Entonces, un subdimensionado de un pavimento tiene consecuencias más graves para un pavimento en el cual se espera que lleve un gran volumen de tránsito. Por ejemplo, la carretera Santa Cruz o Warner, por ejemplo, ¿no? Si le pelamos en el diseño ahí, en eso, entonces vamos a tener problemas serios porque es una de las carreteras, la segunda carretera más transitada de Bolivia, ¿no? Santa Cruz, Warner, Montero. Entonces, ahí vamos a tener muchos problemas porque hay que desviar el tránsito, hay que hacer las correcciones, etc. Y eso es lo que no queremos, ¿no? No queremos complicar la vida de los transportistas ni de las personas, ¿no? Que normalmente utilizan una carretera. Entonces, por eso es importante elegir un adecuado nivel de confianza, de confiabilidad, ¿ya? No es lo mismo dimensionar un pavimento con alto tráfico que un pavimento con bajo volumen de tránsito. En ambos casos habrá problemas. El pavimento alcanzará los niveles mínimos de serviciabilidad antes de lo previsto y será necesario realizar trabajos de reparaciones. Lo que sí debe quedar claro es que los costos de rehabilitación para el caso de la autopista serán mucho mayores que para el camino rural de bajo tránsito. Eso es lo que nos alerta, ¿ya? Después, más abajo, nos explica que un nivel de confiabilidad alto, si adopto 90, 100 de confiabilidad, implica un pavimento de mayor espesor y por lo tanto de mayor costo. Pero también pasará más tiempo hasta que el pavimento necesite una reparación y por lo tanto los costos de mantenimiento serán menores. Por el contrario, un nivel de confiabilidad bajo da pavimentos más económicos, pero con un mayor costo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, nosotros generalmente trabajamos ya con confiabilidad de 85% para carreteras de alto tráfico, 85%. Y en las otras carreteras podemos trabajar con 70% de confiabilidad. Esos son los valores más utilizados. Les estoy dando los datos de referencia, ¿no? Cuando decimos confiabilidad 85%, estamos asumiendo que hay un 15% de margen de error, ¿no? Hay un 15% de margen de error, que nos podemos equivocar, por decirlo. Y aquí en la tabla 6.4 se dan los niveles de confiabilidad aconsejados por Ashton. Y ahí está, ¿no? Confiabilidad recomendada. En zona urbana, entre 85 a 100. En zona rural, 80 a 100. Siempre me pregunté y nunca pude averiguar hasta ahora por qué le pusieron 99,9, ¿no? Eso directamente 100, ¿no? No sé por qué, la verdad. Alguna aplicación debe haber, pero yo hubiera preferido que pongan 100. Pero yo digo de 85 a 100, ¿no? Porque eso es 100. Arterias principales, colectoras, locales, ¿ya? Nosotros trabajamos normalmente, como les digo, en estos rangos, ¿no? De 75, 85, tanto en arterias principales como en vías, ¿sí? En arterias principales, avenidas principales importantes, carreteras de la red fundamental. Carretera secundaria, zona rural, vamos a estar entre 50 y 80. Ustedes cuando dimensionen, adopten 85% directamente, ¿ya?
Aquí hay unas explicaciones sobre el drenaje. Cuando yo aprendí el método Ashton, mi profesor de carreteras dijo que todo pavimento tiene 3 enemigos principales. El primero es el agua, el segundo es el agua y el tercero es el agua, decía. ¿Ya? Y aprendí el método Ashton con él. Pero el método Ashton no es el que están viendo ustedes ahora, ¿no? Era mucho más simple, más sencillo. Tanto es así que ni siquiera trabajaba con coeficientes de drenaje, ¿ya? Hoy en día sí, se trabaja ya con los coeficientes de drenaje. Y está aquí, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de drenaje, estamos viendo la capacidad que tiene cada capa del pavimento de poder drenar el agua que por algún motivo ingrese dentro de las capas del pavimento, ¿no? Dentro de las capas del pavimento. Llámese su rasante mejorada, su base, capa base, etc. La carpeta asfáltica no le entra agua, es prácticamente impermeable, ¿no? Pero sí a las capas de base y subbase. Entonces, es importante que esas capas tengan un buen drenaje, porque si queda la humedad atrapada, queda agua retenida, vamos a perder valor soporte y se va a debilitar y se producen fallas, ¿no? Los primeros sitios donde van a aparecer grietas, fisuras, baches, son esos, ¿no? Donde están con exceso de humedad. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a drenaje? Generalmente nos vamos a la tabla 7.2, coeficiente de drenaje para pavimento flexible. Y ahí van a ver calidad de drenaje, excelente, bueno, regular, pobre, muy pobre. ¿Qué quiere decir excelente? Que va a entrar agua en la capa, pero también va a drenar. ¿Ya? Ingresa, pero también elimina. Bueno, también algo similar. Regular ya no es lo mismo, pobre y muy pobre, ya queda el agua atrapada. Y nos da un porcentaje de tiempo en el que el pavimento está expuesto a niveles de humedad próximos a la saturación. Normalmente trabajamos con las columnas, con las 2 últimas columnas, 5 a 25% o mayor a 25%. ¿Ya? Y con calidad de drenaje bueno. Entonces, para una calidad de drenaje bueno y un porcentaje de tiempo que esté expuesto a nivel de saturación de 25%, yo puedo adoptar entre 1.15 a 1. Mayor a 25, 1. ¿Ya? Los calculistas generalmente se van al valor de mayor a 25% y adoptan 1, ¿no? En realidad eso tiene que salir de la cantidad de lluvias que hay en la zona, ¿no? No es lo mismo dimensionar por el lado de la carretera a Cochabamba, por Chimoré, Apacaní, Ibilgarzano, Mariposa, etcétera, donde llueve más de 2.200 milímetros por año, ¿no? Que dimensionar por el lado del Chaco, por Camiri, Boyuy, entonces donde no llueve más de 700 milímetros. No llueve más de 700 milímetros. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso se dimensiona, ¿no? Se obtiene. Seguimos. Variables de tiempo. Y ya se va a cortar. Terminemos con variables de tiempo. Después volvemos a ingresar, por favor. Hay 2 variables a tener en cuenta: periodo de análisis y vida útil del pavimento. La vida útil es el periodo que media entre la construcción o rehabilitación y el momento en que éste alcanza un grado de serviciabilidad mínimo. Periodo de análisis es el tiempo total que cada estrategia de diseño debe cubrir. Puede ser igual que la vida útil, generalmente es así, ¿no? Dimensionamos para 15 años, para 10 años, para 20 años. Los periodos de análisis recomendados estos son los recomendados por el método Ashton, ¿no? Nosotros no lo tomamos en cuenta esto, porque para nosotros sería muy caro dimensionar para 50 años, para 30 años.
Entonces, normalmente como periodo de análisis adoptamos 2, 10 años y 20 años. Hacemos el dimensionamiento para esos 2, ¿ya? Bueno, jóvenes, se va a cortar. Volvemos a ingresar, por favor. Todo flexible en carreteras. Y lo mismo en las calles y avenidas acá de la ciudad. Con la estructura, con otra carpeta asfáltica, 5 centímetros, 7 centímetros, de acuerdo a lo que necesite, y que llegue a los 20 años, ¿no? Entonces, pero hacemos siempre ese dimensionamiento, ¿no? Ofrecemos esa alternativa. El dueño es el que decide si quiere construir para 10 años o para 20 años. Cada uno tiene un costo, ¿no? Una costará 50 millones de dólares, la otra 80 millones de dólares. Entonces. Pero, en definitiva, siempre se opta por la de 10 años, ¿no? A sabiendas de que a los 10 años hay que reforzar la estructura. Ahora, eso es lo que muchas veces no hacemos, pues, ¿no? Decimos para 10 años, pero después tenemos la carretera 11 años, 12 años, 13 años, 15 años, y cuando queremos reforzar ya hay que reconstruir. Entonces, así tampoco no es correcto hacer eso, pues, ¿no? Si decimos para 10 años, entonces ya tenemos que ser conscientes de que a los 10 años ya tenemos que reforzar la estructura para llegar a los 20 años. ¿Ya? No será exactamente a los 10, ¿no? Puede ser a los 9 o puede ser a los 11, pero en ese rango, ¿no? No dejar que el nivel de deterioro avance. Tránsito, ya hemos hablado de esto, se usa el número de repeticiones de ejes equivalentes de 18 kips o ESALs. ¿Ya? La conversión de una carga dada por eje a ESAL a eje equivalente se hace a través de los factores equivalentes de carga. Son las tablitas que vimos la clase anterior. Luego, niveles de serviciabilidad. Lo que no estoy explicando, estoy saltando. Me estoy yendo a lo que sí utilizamos nosotros en el dimensionamiento. La serviciabilidad de un pavimento se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Entiendan bien eso, ¿no? Van a leer la teoría joven. Es necesario entender bien los conceptos. La serviciabilidad se define como la capacidad de servir al tipo de tránsito para el cual ha sido diseñado. Entonces, puede tener una capacidad de servicio adecuada, buena, regular, mala, pésima, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante definir también el tema de serviciabilidad. Como indica ahí, desde cuando nació el método ASTO, se califica el pavimento en el rango de 0, pésimas condiciones, y 5, perfecto. ¿Ya? En el diseño del pavimento se deben elegir la serviciabilidad inicial y final. La inicial, P0, es función del diseño del pavimento y de la calidad de la construcción. O sea, es importante, ¿no? Diseñar bien y además construir bien, ¿no? No vamos a diseñar bien y construir mal, ¿no? Ahí no nos sirve de nada hacer un buen dimensionamiento. La final o terminal PT es función de la categoría del camino y es adoptada en base a esta y al criterio del proyectista. Los valores recomendados son: ahí están los valores recomendados. Están para pavimento rígido y flexible. Estamos hablando de flexible. Entonces, cuando recién está concluida la carretera, nosotros tendríamos que adoptar una serviciabilidad de 4,2 para pavimento flexible. 4,2, ¿no? ¿Por qué no 5, no? Si está recién terminada, concluida, vamos a chaguear, entonces deberíamos adoptar 5, ¿no? Pero bueno, el método tiene eso, ¿no? Asume que hay cierto nivel de no conformidades, de cierto nivel de deformaciones, ondulaciones, o algo que no es un acabado perfecto, por decirlo, ¿no? Y entonces admite un valor más bajo de serviciabilidad, pero no está prohibido tampoco que alguien adopte 4,5, ¿no? O más inclusive.
Pero bueno, los valores recomendados son esos, 4,2. Yo dimensiono con 4,2. Y serviciabilidad final, aquí hay dos situaciones. Cuando los caminos son importantes, carreteras de la red fundamental, por ejemplo, Santa Cruz Cotoca, Santa Cruz Trinidad, Santa Cruz Camiri, Oruro Potosí, Sucre Potosí, etcétera, son carreteras principales. Adoptamos 2,5, serviciabilidad final 2,5. Y 2,0 para caminos de menor tránsito. Acuérdense que los ejes de carga equivalentes se los obtenía en función al nivel de serviciabilidad. Hay tablas con 2,5 y hay tablas con 2. Luego, el método nos da una ayuda para poder encontrar los espesores del pavimento, de la estructura del pavimento. Y aquí nos da una recomendación, ¿no? Nos dice, la tabla 8.2 nos da los espesores mínimos de carpeta asfáltica y capa base granular. Es función de la cantidad de ESALs. ¿Qué son los ESALs? En la cantidad de ejes de carga equivalentes de 8.2 toneladas que van a circular sobre la estructura del pavimento durante el periodo de proyecto adoptado, 10 años, 15 años, 20 años, etc. Entonces es función de los ESAL. Si decimos que es menos de 50.000 repeticiones, ahí dice concreto asfáltico 2,5, base granular 10 centímetros. Esto para nosotros es difícil colocar 2,5 centímetros, ¿no? Podríamos colocar 3 centímetros, 3 centímetros es lo menos que podemos colocar con nuestros equipos, ¿no? Y la base granular 10 centímetros. Cuando es entre 50.000 y 100, la carpeta asfáltica 5 y la base granular de 10. ¿Ya? Yo tengo algunos comentarios aquí de las experiencias que tenemos, ¿no es cierto? Yo generalmente siempre opto como espesor mínimo 12 centímetros. 12 centímetros de base granular. No menos de 12. ¿Ya? Ahí está indicando hasta 10, ¿no? Pero yo trabajo con 12 centímetros. Y acá ya cuando el tráfico es mucho mayor, 7,5, 15 centímetros. 9, 15 centímetros. 10, 15 centímetros. Dependiendo de la cantidad de los ESAL. Es difícil que pongamos una carpeta asfáltica de 10 centímetros. Generalmente colocamos de 7 centímetros y medio. Y si en el dimensionamiento nos dio 10, entonces los otros 2 centímetros y medio de carpeta lo transformamos a capa base. Y en lugar de 15, de capa base va a ser 20, ¿ya? Por darles un ejemplo, ¿no? Porque hay que compensar, ¿no? No es a quitarle y dejarlo ahí, ¿no? Si de 10 centímetros solo voy a colocar 7,5, tengo 2 centímetros y medio de carpeta asfáltica que me falta. Eso lo voy a convertir a capa base. ¿Cómo lo convierto en capa base? A través de los coeficientes de aporte estructural que hemos visto anteriormente. Son los espesores mínimos. Aquí está la... Y aquí llegamos, jóvenes, a un gráfico, ¿no es cierto, Lábaco?, que nos permite encontrar el número estructural, ¿ya? Necesitamos encontrar el número estructural. Están los parámetros que hemos indicado. Aquí está confiabilidad, desviación estándar, está la cantidad de ejes de carga equivalentes, ¿ya? Luego está el módulo de resiliencia, el primer parámetro que definimos. Está la serviciabilidad inicial y final, ¿ya? Y aquí abajo
en el eje de abscisas, está el diseño estructural, el número estructural, SN. ¿Ya? Para entender bien este ejemplo, ustedes van a resolver este ejercicio que ya está resuelto. Ya está resuelto, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está dando como dato y que vamos a tener que conocer para utilizar el gráfico es la cantidad de ejes de carga equivalentes. En este caso, W18, 5 por 10 a la 6. ¿Ya? La confiabilidad R, 95%. Desvío estándar, 0.35. Módulo de resiliencia, 5000. Serviciabilidad, la diferencia de serviciabilidad, 1.9. Solución, SN igual a 5. Verifiquen eso, acá está resuelto. Las líneas esas indican, eso van a tener que hacer ustedes con otros valores ya cuando nos toque hacer ejercicio o en el examen, ¿no es cierto? Tienen que tener estos datos, estas informaciones, a través de esto calcular el número estructural de diseño. ¿Ya? Y bueno, me está faltando, creo. Bueno, este número estructural SN, una vez que lo hemos encontrado, SN, si pueden tomar apuntes por ahí, por favor, les voy a dar la fórmula. SN es igual a A1 por D1, A1 minúscula y D1 mayúscula, más A2 por D2 por M2, más A3 por D3 por M3. Donde, repito la fórmula, SN, que es número estructural, es igual a 1 por D1 más A2 por D2 por M2 más A3 por D3 por M3. Donde A1, A2 y A3 son los coeficientes de aporte estructural. A1, A2, A3 son los coeficientes de aporte estructural de la carpeta asfáltica, capa base y subbase. A1, A2, A3 son los coeficientes de aporte estructural de la carpeta asfáltica, capa base y subbase. D1, D2, D3 son los espesores en pulgadas, ¿ya? Son los espesores en pulgadas de la carpeta asfáltica, capa base y subbase. D2, D1, D2, D3 son los espesores de las capas del pavimento, carpeta asfáltica, capa base y subbase. M2 y M3 son los coeficientes de drenaje de la capa de base y subbase. Capa base y subbase. La otra clase vamos a hacer un ejercicio y ya, bueno, ahí ya se va a ir entendiendo, pero practiquen, resuelvan este ejercicio que está hecho ahí, nada más repasar, repintar, por decirle, ¿no? Esas líneas ahí en diagonal que va yendo. Marcó la confiabilidad primero 95%, después buscamos desvío estándar 0.35, unimos esos dos puntos hasta interceptar la línea pivote. Ahí esta línea es adimensional, no tiene dimensiones.
Entonces marco confiabilidad, marco desvío estándar, y donde se juntan hasta chocar con la línea pivote. Luego marco la cantidad de ejes de carga equivalentes, 5 por 10 a la 6, ahí está. Y uno este punto con 5 por 10 a la 6, me paso hasta chocar con la otra línea de quiebre, TL, que son adimensionales. Luego me voy y marco el módulo de resiliencia, módulo resiliente, ¿ya? Que es 5000 PSI o 5 KSI, 5 KSI, que equivale igual a 5000 PSI. Marco, trazo una diagonal hasta que choque con el recuadro grande. Ahí paramos un ratito, busco ahora delta PSI. En este caso delta PSI es 1.9. Ese delta PSI es la diferencia de serviciabilidad entre la serviciabilidad inicial y la final. Hemos dicho que normalmente se adopta 4.2 de inicial y la final puede ser 2.5 o 2, dependiendo del tipo de carretera. Ahí está directamente el delta PSI, pero nos pueden dar serviciabilidad inicial 4.2, serviciabilidad final 2.0. Ustedes van a tener que hacer el delta PSI, ¿ya? Si no está ese dato. Entonces, a partir de aquí trazamos hasta encontrar la curva del delta PSI, que es 1.9, y de ahí bajamos una vertical hasta interceptar el eje X, y ahí nos va a dar SN igual a 5. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. El viernes vamos a repasar, empezar a hacer algunos ejercicios para ya ir calculando espesores, ¿ya? Si hay alguna consulta, pueden preguntar, estoy atento. Nada de nada. Bueno, gracias por la atención entonces, jóvenes, ¿ya? Hasta el día viernes. Cuídense. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.